¿Qué tal? Bienvenidos a la nueva edición de El Ágora. Con este que te habla, Alex Blas. Donde hablamos de literatura, poesía, música, arte. Toda aquella expresión que en el Ágora tenga que ver con lo humano, desde luego en algunas ocasiones que se relacione también con la filosofía. Esperamos que disfrutes esta nueva edición y desde luego que sea aportativa para ti. Recuerda, la radio en tu vida. Comenzamos. Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ay, caray, déjenme hago un poquito más hacia acá el micro. Ahí está. Ay, merengues. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo desde la cabina principal de Lasdo Radio. Una emisión más, la emisión número 3 de este año, desde luego. Y muy contento, por supuesto. Hoy tenemos un programa muy especial. ¿Quién se no había pensado? O sea, en el Ágora siempre nos aventamos cosas medio extrañas. Hablamos de filosofía, sí, pero también hablamos de cosas que luego no tienen nada que ver con la filosofía, aunque dicen mucho de la filosofía, la verdad. Sí, dicen mucho de la filosofía o de quienes compartimos estas cosas. La verdad es que en otros espacios radiofónicos he estado comentando que andamos escribiendo con Tokio, pero el día de hoy tengo un programa especial porque había tenido la oportunidad de charlar en distintos foros, de distintas maneras, sobre ciertos estilos musicales. Y creo que ya lo había compartido con ustedes. Hay una, vamos a decirlo así, molestia generalizada, por parte de cierto, ¿cómo decirlo? Cierto ámbito cultural. No, ciertas personas que, vamos a decirlo así, consideran que la música ha decaído. Y te empiezan a decir, no, pues es que ya hay música buena, que estas formas de tocar la guitarra, de cantar y bla, 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 y te lanzan una serie de mensajes que yo digo, a ver, ¿es en serio eso? ¿Alguna vez has escuchado los inicios del jazz? Y yo he platicado mucho aquí, muchísimo sobre el jazz y sobre cómo inició, dónde inició y sobre ciertas piezas que luego son particularmente interesantes, sobre todo porque cuando las escuchas, yo lo he dicho con mucha gente platicando y he escuchado muchos músicos profesionales hablando al respecto. eh, la guitarra, sobre todo la guitarra que es de la que tanta gente se queja y las letras de las que también luego la gente se queja, son particularmente, o es el instrumento, son las cosas sobre las que hay que poner eh, muchísima atención. Y bueno, dado que la música nos pone una oportunidad, ya que andamos aquí, obviamente, vamos a darnos la oportunidad de escuchar el día de hoy, mm, pues sí, escuchar un programa a propósito, el primero del año, pero respecto a este tema, pero el tercero del año respecto del Ágora. Y vamos a hablar sobre estos estilos musicales, sobre la poesía y sobre otras cosas que me interesa platicar con ustedes. Desde luego, para ponernos a modo, ya lo saben, siempre hacemos pausas musicales, pues para tener como tela de dónde cortar. Porque si no, pues no hay forma de que yo les pueda eh, pues explicar
Ya si escuchan, van a saber qué onda. Así que vamos a escuchar esta primera pieza musical y ahorita les platico del cantante, que bien es cortita, es pequeña, pero sé que nos va a ayudar a entendernos un poquito sobre lo que queremos el día de hoy charlar. Hola, hola, ya estamos aquí de vuelta. Ya creo que ya más o menos vamos entendiéndonos por dónde va este asunto. Lo que escuchamos fue una rola de Robert Johnson, quien nació en Haleshurst un 8 de mayo de 1911 y dejó este mundo en Greenwood un 16 de agosto de 1938. Cantante, compositor y guitarrista norteamericano de blues, conocido como el rey del Delta Blues. Sus grabaciones del 36, fíjense, 1936 al 37 muestran una notable combinación de talento para cantar. Escuchamos en este caso la rola que se llama Crossroad Blues. Dice la rola, palabras más, palabras menos. Fui a la encrucijada. Bueno, I went down to the crossroad. Fui a la encrucijada. Caí de rodillas. Fui a la encrucijada. Caí de rodillas. Le pregunto al Señor por encima de la misericordia. Sálvame, por favor. Y si ustedes escuchan la guitarra no es precisamente lo más, salvando quizá las distancias de la forma de grabar. Hay muchísima gente a la que no le gusta este estilo musical. Les parece desaliñado, por decirlo de alguna forma, que dicen, oye, ¿qué onda? La guitarra desafinada, la voz por quién sabe dónde. Además, hay que decirlo, grababan en unas cabinitas, yo creo que tan pequeña como la de las NUC Radio, apenas un micrófono, se sentaban frente al micro y tocaban ahí la guitarra. En normalmente una sola edición. Y a lo mejor es demasiado grande esto. Y la poesía que compartían era simple, porque hablaba de sus problemas cotidianos y de las cosas que les sucedían a lo largo del día, a lo largo de su jornada, o que les habían sucedido. No había como tal una intención más profunda, ¿no? Más que hablar de sus problemas, describir la vida cotidiana en la que pues de repente había algo que no les gustaba o algo que les dolía y su forma justamente de sacarlo era a través de la música, a través de las letras. Fíjense que lo que va de este año, pero sobre todo estos últimos años, hemos estado aprendiendo un montón de cosas. Pero aprender es una cosa. Aprender, tomar del mundo con H intermedia es una cosa. Y saber es otra cosa distinta. Saber tiene que ver con tomar conciencia. Y yo sé que pues nos quejamos mucho de cómo se nos presentan algunas situaciones. Es más, usamos la palabra conciencia a diestra y siniestra. Y yo recuerdo hace años un investigador de acá, de nuestro país, muy famoso, saliendo en un canal de televisión abierta, bueno, abierta de la Ciudad de México, y hablando de lo que voy a tratar de explicar ahora. Conciencia, sin S intermedia y consciencia. Caray. Ah, caray. Recién yo acababa de terminar un trabajito sobre eso
Pero es hasta el final donde me doy cuenta que hay una diferencia entre entre la palabra y pareciera que estamos hablando de lo mismo. Y él mismo explicaba así en términos bien sencillos, la conciencia es ética y moral, y o moral. Es decir, nos ayuda a relacionarnos, a que no andemos golpeando medio mundo, a entender qué es lo bueno y lo malo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la conciencia con ese, uy, es otra cosa. En esencia es una facultad que nos permite reconocernos, sabernos en un presente, entender este asunto pasado, futuro, pasado, presente, futuro, entender qué es la vida, que estamos vivos, que formamos parte de algo y sobre esa base, pues relacionarnos con los demás o hacer uso de la conciencia, de una conducta moral o ética, pues. Incluso también nos ayuda a entender que en algún punto pues, vamos a desaparecer, ¿no? Y me pueden preguntar, Alex, ¿y qué tiene esto que ver con lo que acabas de compartirnos? La música nos permite, bueno, es una hazaña de nuestra mente que podamos hacer música, de nuestra conciencia. Van a decir, ¿cómo? Sí. Resulta ser que investigadores de la neurociencia se dieron cuenta que normalmente, bueno, que es nuestro cerebro el que posibilita que entendamos la música, porque es el que acomoda las cosas. Y de alguna forma es nuestro cerebro el que nos invita, nos dice, nos permite entender la diferencia, vamos a llamarlo así, entre música buena y música mala, que no existe en realidad, tiene que ver con nuestro gusto, tiene que ver con eso que llamamos darle sentido, con nuestra educación, con lo que nos parece importante y lo que no. Y si no me creen, voy a ponerles otra pieza, esta vez de John Lee Hooker, ya que pues, escuchamos a Robert Johnson también, además de conocido como el rey del Delta Blues, también es conocido como el abuelo del rock and roll. Pero de John Lee Hooker, vamos a escuchar Boom Boom. Y vamos a escuchar Boom Boom. No es cualquier rolita. Y ahorita van a saber por qué. Regreso, yo soy Alex Hernández, esto es el Ágora. Estamos aprovechando la música para poder entender que a veces necesitamos cambiar nuestro punto de vista respecto de la vida para poder disfrutarla, porque de eso se trata el día de hoy. ¿Cómo disfrutas tú tu vida, querida Radio Escucha? Volvemos. Hello, ya regresamos. Muchísimas gracias por la paciente espera. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Yo sé que habrá gente que me diga, ay, no, es que es tan bonita esa música. Claro que sí, a mí también me encanta. Pero la música muestra una conciencia, no toda, de un momento particular del mundo. Y cuando tú necesitas decir algo, a veces necesitas poner palabras a aquello que estás sintiendo. Y era lo que estaba sucediendo. Era lo que estaba pasando. Hay quien simple y sencillamente lo que hace es poner algunos acordes y escuchamos de Mozart
nada más y nada menos que la flauta mágica. Bueno, una parte de la flauta mágica, obviamente. Compositor, por lo menos anterior a esto, déjenme ahorita les digo, ahorita les doy el dato exacto. Ahorita les voy a decir de qué año es nuestro buen amigo Mozart. Mozart es, bueno, más conocido como Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart, nacido en Salzburgo un 27 de enero de 1756 y muerto en Viena un 5 de diciembre de 1791. Estamos hablando prácticamente de 300 años. Johann Juan Crisóstomo, ya no puedo traducir, creo que es Wolfgang, es Jorge, no, Guillermo, no, eso sería Wilhelm. Tengo que investigar cómo se traduciría, aunque no se traducen los nombres. Teófilo Mozart, Mozart es su apellido. Y entonces durante muchísimo tiempo este hombre estuvo trabajando como compositor, pianista, director de orquesta y también profesor del antiguo arzobispado de Salzburgo, que con anterioridad había formado parte del Sacro Imperio Romano Germánico y lo que, bueno, hoy se considera como Austria. Es el maestro del clasicismo y obviamente es uno de los músicos más influyentes de la historia. Antes de Mozart, después de Mozart, ¿no? De alguna forma. Y no es que esté mal, insisto. Lo que vemos aquí, lo que escuchamos prácticamente tiene que ver con cómo concebimos el mundo y Mozart en 1700 lo veía de una forma. Y está bien. ¿Cómo lo ves tú, querido radio escucha? Querido radio escucha, querida radio escucha. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo asumes tu experiencia humana? Es obvio que no es cualquier cosa, que no es fácil si quieres, pero la cosa está ahí, de frente a ti. ¿Cómo asumes que la vida es para ti? Bueno, ahora vamos a regresar a la poesía, vamos a decirlo así, de la música más actual, contemporánea. Vamos a escuchar dos piezas. La primera de ellas todavía en esta, vamos a decirlo, en esta forma tan interesante de ser una expresión del espíritu, del dolor, vamos a decirlo. Porque básicamente una es de Sammy Davis Jr. y se llama Love Me or Leave Me, Ámame o Déjame. Y sobre eso, ya hemos escuchado. Hay una rolita, yo no sé si sea inspirada, que dice, tómame o déjame, creo que de Mocedades. Pero este es un clásico de Sammy Davis. Solo que esta versión ya no es de principios del siglo, sino prácticamente de mediados del siglo XX. Y luego vamos a escuchar otra rola, y esta con la intención de que veamos, de que escuchemos sobre todo cómo avanzó, sobre todo el jazz, después que se hayan dado ciertas particularidades a propósito de el tramado sociopolítico del siglo XX, tanto como ahora sucede, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar este asunto. Regreso. Seguimos en el Ágora. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues prácticamente hemos llegado al final. Voy a cerrar esta
parte de la charla del día de hoy, comentándoles, escuchamos a Sammy Davis. Sammy Davis es el nombre completo, Samuel George David Jr., conocido como Sammy Davis Jr., nacido en Harlem un 8 de diciembre de 1925 y desaparecido en Beverly Hills un 16 de mayo de 1990, cantante, músico, multiinstrumentista, actor, comediante, bailarín norteamericano. Y la rola que estamos escuchando, buenísima. Ámame o déjame. Déjame estar solo. No me creas, dice la rola. No me creerás. Yo solo te amo, pero prefiero estar solo que feliz con alguien más. Es raro, ¿no? Y si se fijan, esta letra tiene ya una forma distinta, más alegre de compartirse, más vivaz. La música, porque la letra sigue siendo tristona. Y lo único que le está pidiendo él es, pues dime qué onda. Estamos aquí, tenemos algo o no tenemos absolutamente nada. Creo que lo que todo ser humano, lo que cualquier ser humano pide, ¿no? O sea, sí estás dentro, estás fuera, pero a medias nada, ¿no? Y luego escuchamos a la Pantera Rosa. Y curiosamente nos quejamos de muchas cosas, pero justamente lo que sucede con la música, una vez que empieza a sonar, es que hay que acomodarla para que todo el mundo la entienda. Y puede que nos guste a unos, puede que a otros no. Pero al principio el jazz tenía una forma un poco distinta de ser, el blues igual. Y conforme fue avanzando el siglo, se fueron acomodando muchas cosas de tal manera que el jazz devino en otras cosas. Se nutrió, tal como se nutre nuestra conciencia al contacto con el resto de seres humanos. Y podemos quejarnos de eso, pero la vida así es. Bueno, vamos a escuchar un par de piezas más, o mejor dicho, con estas piezas yo me despido, los dejo, ya es hora. Es hora, muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero haber compartido algo de mi conciencia musical con ustedes y que ustedes luego puedan compartir algo con un servidor. Esto fue El Ágora. Pues como escucharon, esto ha sido un episodio de esta nueva temporada en El Ágora. Te agradece Alex Blas que lo hayas acompañado. Muchísimas gracias por escuchar la radio en tu vida. Esperamos que nos acompañes en el próximo episodio de El Ágora. Hasta pronto.